Evangelio de hoy miércoles 29 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme, que tuvo que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad, salió el sembrador a sembrar, al sembrar. Algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, los abrojos crecieron. La ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació. Creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: A vosotros se os han dado el misterio del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas. Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: No entendéis esta parábola pues, ¿cómo vais a entenderlas? Demás el sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos, estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra. La aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, Jesús presenta la parábola del sembrador. Una de las enseñanzas más profundas y significativas sobre cómo la palabra de Dios es recibida por diferentes personas. Desde el inicio, Jesús muestra su cercanía con las multitudes, ya que sube a una barca para enseñar, permitiendo que todos lo escuchen. Este detalle no es menor, porque refleja que el mensaje del reino está destinado a todos sin excepción. Pero su eficacia depende de la disposición del corazón de quienes lo reciben. La parábola comienza con un sembrador que sale a sembrar, esparciendo semillas en diferentes tipos de terreno: el camino, el terreno pedregoso, entre espinas y finalmente la tierra buena. Cada uno de estos terrenos representa una actitud o condición del corazón humano frente a la palabra de Dios. No es la semilla la que cambia, pues siempre es buena, sino el suelo en el que cae. Esto nos invita a reflexionar sobre qué tipo de suelo somos nosotros. El primer terreno, el camino, representa a las personas que escuchan la palabra pero no la comprenden. Satanás, como se menciona más adelante, viene y la arrebata. Esto nos recuerda que la distracción y la falta de interés pueden hacer que la palabra de Dios
nunca eche raíces en nuestra vida. En una sociedad llena de estímulos, es fácil caer en esta categoría si no hacemos un esfuerzo consciente por escuchar con atención y profundidad. El terreno pedregoso simboliza a quienes reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas. Ante las dificultades o persecuciones, abandonan su fe. Esta situación es común cuando alguien busca a Dios solo en los momentos de consuelo o cuando todo marcha bien, pero pierde la confianza cuando llegan los desafíos. Jesús nos advierte sobre la importancia de tener una fe sólida, alimentada por la oración y la reflexión constante. El tercer terreno, el que está lleno de espinas, representa a quienes dejan que las preocupaciones de la vida y el apego a las riquezas ahoguen la palabra. Es una advertencia clara sobre cómo los bienes materiales y las distracciones del mundo pueden alejarnos de lo esencial. Aquí, Jesús nos invita a cuestionarnos cuáles son nuestras prioridades y a recordar que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Finalmente, Jesús habla de la tierra buena, donde la semilla da fruto en abundancia. Este terreno simboliza a quienes escuchan la palabra, la entienden y la ponen en práctica. No se trata solo de recibirla, sino de permitir que transforme nuestra vida y dé frutos en obras de amor, justicia y misericordia. Este es el ideal al que todos estamos llamados. Ser tierra fértil para el reino de Dios. Es significativo que Jesús explique esta parábola a sus discípulos en privado. Esto nos recuerda que la fe no solo se trata de escuchar, sino también de buscar entender y profundizar. Los discípulos, al igual que nosotros, necesitaban una guía para comprender el mensaje del reino. Esto nos motiva a estudiar las Escrituras, a preguntar y a reflexionar, confiando en que Dios siempre nos dará luz para entender su palabra. En nuestra vida cotidiana, somos sembradores y tierra al mismo tiempo. Como sembradores, estamos llamados a compartir el mensaje de Cristo con los demás, conscientes de que no siempre será recibido de la misma manera. Pero como tierra, debemos preparar nuestro corazón para que la palabra de Dios encuentre un lugar fértil donde crecer. Esta parábola también nos enseña sobre la paciencia. El fruto no aparece inmediatamente, sino que requiere tiempo, cuidado y dedicación. Esto es especialmente relevante en nuestro caminar de fe, donde los frutos del reino muchas veces son visibles solo después de un proceso de maduración espiritual. Además, Jesús nos llama a no desanimarnos si encontramos obstáculos. Los terrenos difíciles no son definitivos, con la gracia de Dios. Incluso un corazón endurecido puede convertirse en tierra fértil. Esto nos da esperanza tanto para nosotros como para aquellos a quienes intentamos evangelizar. La imagen del sembrador también refleja la generosidad de Dios, quien no escatima su palabra, sino que la ofrece abundantemente a todos. Aunque no todos respondan de la misma manera, Dios sigue sembrando con amor y confianza en la capacidad de cada persona para dar frutos. Es importante destacar que los frutos que producimos no son solo para nosotros, sino para el beneficio de los demás. Un árbol que da frutos no los consume, sino que los ofrece. De la misma manera, nuestra fe y nuestras buenas obras deben servir para edificar a la comunidad y glorificar a Dios.
La mención de los obstáculos en la parábola no pretende desanimarnos, sino alertarnos sobre los desafíos que enfrentaremos. Jesús nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí nos asegura que con su gracia podemos superar cualquier dificultad y dar frutos abundantes. En esta reflexión, también podemos pensar en la importancia de acompañar a otros en su camino de fe. Hay quienes necesitan ayuda para quitar las piedras o las espinas de su terreno, y nosotros podemos ser instrumentos de Dios para ayudarlos a convertirse en tierra buena. Otro aspecto a considerar es la perseverancia. Ser tierra buena no es un estado permanente, sino una decisión diaria. Debemos estar atentos a no permitir que las distracciones o los problemas del mundo nos alejen de la palabra de Dios. La parábola del sembrador nos invita a mirar nuestra vida con honestidad y humildad, reconociendo nuestras debilidades pero también confiando en la misericordia de Dios. No importa cuán árido o pedregoso sea nuestro terreno hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos transformarnos en tierra fértil. Además, esta enseñanza nos anima a no juzgar a los demás por la condición de su terreno. Solo Dios conoce el corazón de cada persona y el tiempo que necesita para dar frutos. Nuestra tarea es sembrar con amor y confiar en que Él hará crecer la semilla. En conclusión, el Evangelio de hoy nos desafía a escuchar activamente la palabra de Dios, a dejar que transforme nuestro corazón y a dar frutos que glorifiquen su nombre. Que podamos ser tierra buena y sembradores fieles, confiando siempre en el poder de Dios para obrar en nosotros y en los demás. Amén. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios, en su infinita paciencia, no deja de sembrar en nuestras vidas. Aunque a veces no estemos listos para recibir su palabra, Él sigue confiando en nosotros. La persistencia de Dios es un recordatorio de que siempre hay una oportunidad para cambiar y crecer espiritualmente. Su generosidad al sembrar en todos los terrenos muestra que nadie está excluido de su amor y de la posibilidad de dar frutos. Otro punto importante de esta reflexión es que ser tierra buena no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a ser transformado. Todos enfrentamos momentos en los que nuestro corazón puede parecer un camino duro o un terreno lleno de espinas, pero con la ayuda de la oración y los sacramentos, podemos abrirnos a la acción de Dios. Esta disposición es clave para permitir que la semilla crezca y dé frutos en abundancia. La figura del sembrador también nos inspira a ser generosos con los demás. Si Dios no escatima en sembrar su palabra, nosotros tampoco deberíamos limitar nuestra entrega al prójimo. Cada palabra amable, cada gesto de amor y cada acto de misericordia es una semilla que puede transformar la vida de alguien más. Aunque no siempre veamos los frutos inmediatamente, debemos confiar en que Dios hará crecer lo que hemos sembrado. Además, esta parábola nos recuerda que no podemos forzar el crecimiento espiritual ni en nosotros ni en los demás. La semilla crece en su tiempo, y nuestro papel es preparar el terreno y cuidarlo con paciencia. Esto requiere fe, porque muchas veces no vemos los resultados de nuestro esfuerzo de manera inmediata. Pero debemos confiar en que Dios está obrando en el silencio y en lo invisible. La referencia a los diferentes terrenos también nos lleva a pensar en la
Importancia de la comunidad. En la vida cristiana, no estamos solos, somos parte de una familia de fe, que puede ayudarnos a limpiar el terreno de nuestra vida. A través del apoyo mutuo, podemos superar las dificultades y fortalecer nuestras raíces para que la palabra de Dios crezca en nosotros. La tierra fértil, que da frutos al 30, 60 o 100 por uno. Es un símbolo del potencial ilimitado que tenemos cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida. Este fruto no solo se refiere a nuestras obras visibles, sino también a las virtudes y a la santidad interior que se desarrollan cuando estamos en comunión con Dios. Ser tierra fértil es permitir que su amor se manifieste en todo lo que hacemos. La parábola también nos invita a no desanimarnos cuando vemos que algunas semillas no dan fruto. Como sembradores, nuestra tarea no es garantizar el éxito, sino ser fieles en nuestra misión. Jesús mismo enfrentó rechazos y corazones duros, pero nunca dejó de anunciar el reino. Su ejemplo nos anima a seguir sembrando con esperanza, confiando en que Dios hará crecer las semillas en su tiempo. Es importante reflexionar sobre las espinas que pueden estar presentes en nuestra vida. Estas pueden ser preocupaciones, apegos o pecados que nos alejan de Dios. La parábola nos invita a identificar estas espinas y a trabajar, con la gracia de Dios, para eliminarlas. Esto no siempre es fácil, pero es esencial para que la palabra de Dios pueda crecer plenamente en nosotros. La imagen del sembrador también nos enseña sobre la humildad. El sembrador no se atribuye el mérito del crecimiento de las semillas, sabe que el proceso depende de factores fuera de su control, como el sol y la lluvia. De la misma manera, nosotros debemos reconocer que el crecimiento espiritual es obra de Dios y no de nuestros méritos. Esta humildad nos permite confiar más plenamente en Él. Además, esta parábola nos desafía a ser conscientes de las oportunidades que tenemos para escuchar la palabra de Dios. En la misa, en la lectura personal de las Escrituras y en los momentos de oración, Dios siembra constantemente en nuestro corazón. Nuestra responsabilidad es aprovechar estas oportunidades y no dejarlas pasar. Porque cada una de ellas es una semilla con el potencial de transformar nuestra vida. Jesús, al explicar la parábola a sus discípulos, nos muestra la importancia de profundizar en nuestra fe. No basta con escuchar la palabra, debemos buscar entenderla y aplicarla. Esto requiere un compromiso activo, como el de los discípulos que, aunque no entendían todo de inmediato, estaban dispuestos a aprender y a crecer en su relación con Jesús. La tierra buena, mencionada en la parábola, no se encuentra por casualidad, requiere preparación. Así como un agricultor trabaja el suelo, nosotros debemos trabajar en nuestro corazón para que esté listo para recibir la palabra de Dios. Esto implica oración, arrepentimiento y apertura a la acción del Espíritu Santo. Otra enseñanza clave de esta parábola es la perseverancia. La semilla que cae en tierra buena no da fruto de inmediato, necesita tiempo para crecer. Esto nos recuerda que la vida espiritual es un proceso continuo y que debemos ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. La gracia de Dios actúa, pero debemos darle tiempo para que se manifieste plenamente. Es significativo que Jesús utilice imágenes de la
naturaleza para enseñar sobre el reino de Dios. Esto nos recuerda que todo lo creado refleja de alguna manera la bondad y la sabiduría de Dios. La semilla, el suelo, el crecimiento y los frutos son símbolos visibles de las verdades espirituales que Jesús quiere que comprendamos. Finalmente, esta reflexión nos lleva a dar gracias a Dios por su generosidad y su paciencia. Él no deja de sembrar en nuestra vida, incluso cuando no. Siempre somos tierra fértil. Su amor y su misericordia son infinitos. Y siempre nos da nuevas oportunidades para crecer y dar frutos. Que podamos responder a su llamado con un corazón dispuesto y agradecido. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.